Las plaquetas y algunos factores de coagulación son los más frecuentes, es decir, de las plaquetas sanguíneas que quedan plaquetas de coagulación. Pero antes hay que centrarnos en cosa es la hemostasia y la coagulación. Es un proceso que tiene 4 fases. Una vez que se produce un corte para que a desangrado, primero como una primera etapa de esta coagulación de este proceso de hemostasia y coagulación viene la fase vacunal, es decir, una vez que se produce el trauma, el corte, ¿no? La laceración o la solución de continuidad de traumatismo, lo primero que van a hacer los vasos sanguíneos es contraer. Lo primero que entonces, hay una primera fase que es la fase vascular de vasoconstrucción. Inmediatamente los vasos entran a la vasoconstrucción, se contraen. Después viene la fase capital. En esta zona se ha contraído el vaso, las plaquetas van a venir, van a agregar, fasonando la zona para formar el tapón plaquetar. Después que se adhirieron las plaquetas, viene propiamente la fase de coagulación, que es una serie de procesos bioquímicos en cascada de los factores de la coagulación, lo que van a hacer es formar la fibrina para mantener ese coágulo. Y la cuarta etapa es la fibrinosis, es decir, una vez que se estabilizó el coágulo, ya lo han sangrado, para que estos sanguíneos se vuelvan a reactivar y se normalicen, se comienza a eliminar esa capa de fibrina que salía de la otra parte, el vaso continúa permeable la. Entonces, el mecanismo de coagulación es un mecanismo en el que existen varias etapas. Primero la etapa de la vasoconstrucción, luego que las plaquetas van a adherir a esta zona, luego la propia coagulación de los factores de coagulación estabilizan este coágulo mediante la formación de fibrina, y después de que ya la destrucción de esta fibrina para nuevamente recatalizar ese vaso sanguíneo que había estado. Esto es la coagulación. Entonces, en estas fases pueden haber alteraciones. Nosotros sabemos algo de la fase plaquetaria y de la coagulación. No se factores de coagulación porque son factores de coagulación y son una serie de elementos bioquímicos que van interactuando entre ellos para estabilizar el coágulo, es decir, la formación. ¿Cuál es la finalidad de los factores de coagulación? De que todos estos factores van a ir interrelacionándose para activar el fibrinógeno y volverlo fibrina. Eso es la finalidad de los factores de coagulación.
van a tener una vía intrínseca y una vía extrínseca y una común. La vía intrínseca va a afectar lo que son conjuntos separados por efectivamente por la ácido del endotélio. Y la vía está iniciando en el endotélio, el endotélio y de lo que está corriendo los alimentos de coagulación. La vía intrínseca está en kilómetros nada. Todo esto va a hacer que se liberen sustancias para llegar a la tarea común que es activar al final el hidrógeno en la red de sacrificio suave. Entonces tenemos acá lo mismo, este índice de la común que lo que indica es estabilizar la red de equilibrio. Y como les decía, son una serie de interacciones de cascada que se llama la cascada coagulación. Vamos a ver ya en fisiología sobre el mecanismo de la coagulación. Entonces, las reacciones que tenemos en la coagulación pueden darse en alteraciones en las plaquetas y alteraciones en los factores de coagulación. Dentro de los factores que van a generar las plaquetas generalmente una disminución en su número o en su calidad. Y esto se llama trombocitopenia, la disminución de plaquetas. Pero una patología con nombre propio es la curva trombocitopénica idiopática, actualmente curva trombocitopénica inhibitaria, o PTI, que tiene que ver con procesos inmunitarios, cuando el mismo organismo no reconoce a las plaquetas en la zona. Hay alteraciones también propias de los factores de coagulación, hemofilia, enfermedades hemofílicas, hepatopatías, en las que hay una alteración de estos factores de coagulación, entonces la cascada no se da adecuadamente, no se cubre y hay por lo tanto nosotros coagulación. La curva trombocitopénica idiopática, o también simplemente el PTI, es un trastorno hemorrágico, en el cual el sistema inmunitario, como decía, va a destruir las plaquetas. La célula del sistema inmunitario propio no reconoce a las plaquetas y hace que se produzcan anticuerpos contra ellas. Los anticuerpos se adhieren a las plaquetas y las plaquetas pasan por el vaso, donde es un suelo energético, va a destruir estas plaquetas porque no las reconoce. Y entonces va a disminuir el número de plaquetas, por lo tanto va a estar afectada la coagulación. No a veces la OPE que se produce en la hemostasia. Esta curva trombocitopénica puede darse en niños o en adultos. En adultos, mayormente se va a dar cuando existe una infección viral o puede tomar medicamentos. Generalmente va a afectar a los niños. Bueno, hemos dicho que es debido que los autoanticuerpos que nosotros hacemos contra las plaquetas hacen de que estas sean destruidas por macrófagos del vaso y pues hay una lisis, hay una destrucción de las plaquetas y por lo tanto no va a haber una adecuada constancia de coagulación. Por lo tanto, se va a demostrar clínicamente sangrados, hemorragias. Entonces, por ejemplo, en las mujeres, durante la época de la menstruación va a haber infusiones abundantes,
relación a hematomas. Un golpe suave hace que hay una extravasación sanguínea y se forme un coágulo, naturalmente normal. Normalmente no se volvería y no le pasaría nada a los pacientes si hay una extravasación sanguínea, hematomas, el golpe. Puede haber sangrados espontáneos por la nariz o por las encías. Hay hemorragia, epístasis, que son síntomas de la púrpura. Tenemos hecho que la púrpura puede dar petequias, lesiones puntiformes, como puntitos de extravasación sanguínea en cualquier parte del cuerpo. Hay algunas que atacan más porque son la zona glútea y los miembros inferiores que se llama la púrpura purchoide, un tipo de púrpura que existe. Entonces pueden haber pequeñas en toda parte del cuerpo, equimosis, como en el hombro, una tensión un poco más grande. Puede haber también hemorragias espontáneas a nivel de las encías o hemocentemias, como ampollas de sangre en boca, hemorragia que no tiene nada que ver con sangrado primario causado a páginas, hemorragias espontáneas, porque no existe la cantidad adecuada ni la calidad adecuada de sangre. Entonces, el diagnóstico de la púrpura tomocytopénica normalmente se va a hacer a través de un hemograma. Un hemograma se sirve para el conteo de las células sanguíneas, leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, si nosotros vemos el hemograma de que hay disminución de plaquetas, es muy posible que este paciente tenga una alteración en la coagulación. Y ya tendremos que enviarlo al que ve las patologías de la sangre. ¿Quién ve la patología de la sangre? Hematólogo. Entonces tenemos que hacer la consulta de hematólogo. Todo esto que el paciente tiene menos de 100.000 o 100.000 plaquetas, necesitaba hacer una exodoncia, necesitaba hacer una consulta para ver qué está. Puede ser que sea púrpura o que sea. Entonces tenemos el diagnóstico a partir del hemograma, como tomocytopénico, igual a través de examen de coagulación y también glucosamina. Ya esto lo puede ver el hematólogo que tiene cuerpos específicos, pero como todas las patologías sanguíneas, generalmente se van a hacer el diagnóstico a través de un estudio histológico de médula ósea. Entonces, como habíamos hablado de que existe una disminución en la plaqueta púrpura, va a haber predisposición a hemorragias. ¿Cómo se va a manifestar esta? De acuerdo a la cantidad de plaquetas. Si tiene menos de 150.000, pero más de 70, es una púrpura tomocytopénica leve, en la que solamente pueden manifestarse petequias o quimosis. Si es algo moderado, entre 70.000 y 30.000 plaquetas, puede haber epístasis espontáneas, hemorragias, menorragias, sangrado profuso post cirugías o exodoncias. Pero si ya tienen menos de 30.000 plaquetas, incluso ya van a haber sangrados espontáneos que pueden comprometer la vida del paciente. Puede haber derrames cerebrales, puede haber a nivel del sistema nervioso central, del filtro urinario o de gastrointestinales. Puede haber sangrados gastrointestinales, sangrados urinarios, sangrados del sistema nervioso central.
complicaciones, pacientes con fiebre alta, con VIH, entonces, o alguna otra infección viral, puede después de esta infección viral empezar a hacer púrpura post-infección, también puede ser post-reacciones adversas a medicamentos. Generalmente, la sulfadoxina, cuando toma con mucha forma crónica, bastante, entonces puede también hacer que se vayan destruyendo las proteínas y puede estar relacionado a una reacción adversa a medicamentos o también relacionadas a otras patologías inmunitarias como el lupus y el dermatosis sistémica, que producen también la púrpura de Genotyping, que da estas estrellas bastante marcadas, generalmente en alas y miembros superiores. Otra patología que altera la población es la hemofilia. Es una enfermedad genética que impide la conversión de trigo. ¿Por qué? Porque está alterado algún factor de la población, sobre todo el factor 8, también puede ser el factor 9 o el factor 11. Pero generalmente en el momento nosotros conocemos el que más afecta es el factor 8. Y ese factor 8 de la población va a romper esa cadena, esa cascada que va activando el virus. Por lo tanto, no va a haber. Se divide en una A, B y C. A es la que más se da, con el factor 8 de la población. Y generalmente, como hemos dicho en el tiempo, está relacionada con el cromosoma X. Pero la A, por ejemplo, normalmente no la tienen las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, su cromosoma sexual es XX, no se respalda, es XX. Entonces, si el cromosoma X está alterado, porque ahí está alterado el gen que el factor 8, tienen otro que está bueno, tiene un espejo donde poder reemplazar. Entonces, no hace eso. El hombre tiene X y Y. Si tienen el cromosoma X, la falla de formar factor 8 no tiene un backup, es decir, no tiene una memoria que le pueda memoria. Entonces, los hombres son los que tienen una enfermedad recesiva. Entonces, cuando hemos dicho de que existe una solución continuada de vasosanguíneo, lo primero que hay es la vasoconstricción, la agregación plaquetaria y después los factores de coagulación van formando una cascada para formar la fibra. Pero esto es una zona normal, que se corta y también se pero cuando hay hemofilia, está alterada esa coagulación, eso cadena no se forma adecuadamente la fibra y sigue sangrando los vasos. No solamente para clasificar lo que es la alteración de lo que hemos dicho, los cromosomas tienen pares, ¿no? Nosotros tenemos dos copias, todos tropeces, excepto los cromosomas sexuales que tienen X y Y. En las mujeres, como tienen los X, pueden tener su espejo y solucionar el problema. Pero
Estas alteraciones cromosomales que se dan generalmente pueden ser por mutaciones puntuales o de repente por deleciones que pueden ser menores o mayores, dependiendo cómo alteran los genes o los cromosomas, o de repente los tipos de inserción. Es cierto, si lo podemos ver desde el punto de vista didáctico. Por ejemplo, una mutación puntual es un libro que en una palabra falta una letra, pero se entiende. No entiende, pero falta una letra, o falta una coma cuando está leyendo. Las delecciones es, por ejemplo, sí, cuando se borra, por ejemplo, una página entera. Entonces, ya a veces ya no puedes seguir qué pasó ni qué está leyendo. Y una inserción es cuando en ese libro se translocan los capítulos. El primer capítulo está al final y el último está hay un mayor desorden. Entonces, de acuerdo a cómo se han afectado los genes, los cromosomas, pueden ser muchos puntuales, que son que producen estas alteraciones genéticas, alteraciones de desarrollo, alteraciones fisiológicas. En cuanto a la incidencia de hemofilia, no tenemos datos en el Perú para notificar cuántas personas nacidas tienen hemofilia, pero en España hay una de cada 15 niños. Como hemos dicho, es una manera hereditaria que se va a dar en mujeres también, pero en mucho menos proporción. Porque ya hay por aspecto genético, ¿no? Entonces, esto prácticamente, exclusivamente la van a padecer los hombres y los hombres. Los síntomas. Generalmente los síntomas van a empezar desde la niñez, ¿no? Un niño que de repente, incluso desde el nacimiento, recién puede comenzar a sangrar más de lo normal, o en la época de la erupción dentaria, una hemorragia después de las erupciones. Pero cuando ya el paciente es más grande, las principales síntomas son los signos de sangrado crónico, espontáneo, que pueden haber petecias, equimosis, hematomas, verdaderas hemorragias, sangrados. Pero el principal característica de la hemofilia es la hemartosis. ¿Qué cosa es la hemartosis? La hemartosis es la acumulación de sangre en las articulaciones. Entonces, cuando hay sangrado en las articulaciones, se van a producir de forma crónica, van a producir deformación de la articulación. Entonces, esto se llama hemartosis o una artropatía hemofílica. Entonces, los hemofílicos van a tener deformadas sobre todo las relaciones de las rodillas. Entonces, el sangrado intraarticular que se produce va deformando la articulación. Eso es crónico con el tiempo, va deformando las articulaciones, principalmente las de las rodillas, los tobillos. También pues de los codos, los muñecas, los hombros, pero lo más común son las rodillas. Como decíamos, las manifestaciones de hemorragias se van a producir en los niños, son cuando se coloquen la vacuna o en una pelea que puede tener, caídas, dolores articulares, sangrados articulares. Entonces, y la artropatía diabética, que es la deformación que se produce en la rodilla o por sangrados intraarticulares repetidos que van
considerando la forma de las articulaciones. La principal es la contrarrodilla. De ahí viene el codo y los tobillos. El paciente el diagnóstico lo hace normalmente ante la sospecha por sangrados, espontáneos, predisposición a quimos, hematomas, esas cosas. Hay que enviarlo al hematólogo para que vea el diagnóstico. Va a hacerse un análisis de sangre, un tipo de provocación, de sangría, se va a pedir una información y sobre todo se va a medir el nivel de actividad del factor 8 para saber si es una enfermedad leve, moderada o grave. Entonces, la actividad del factor, de acuerdo a la actividad que tenga este factor 8, se va a calificar en un porcentaje, de acuerdo a eso, también le confirma si es leve, moderada o grave. Prácticamente no funciona nada ese factor 8, va a ser una hemofilia grave. Lo normal es que funcione más de la mitad de este factor. Entonces, el tratamiento va a ser justamente si la alteración está en el factor 8, hay que darle el factor 8. Hay que darle un resultado del factor 8. Y esto lo ve ya el hematólogo. Se puede ayudar con fríos precipitados, pero no es lo ideal. Ese es el caso de emergencia, que no sacar a un paciente que van a pasar hipocresina, agentes fibrinolíticos y ácido clorhexánico. Este ácido clorhexánico hay que tener en cuenta porque es muy útil en nuestro caso después del sexo óseo. Después del sexo óseo que hay hemorragia, comienzan a sangrar más de lo normal, puede ser un vídeo, puede ser hemofilia, puede ser alguna otra alteración de las plaquetas. Es un elemento que antifibrinolítico, o sea, hace más bien de que esa posible fibrina que se forme no se diluye, por lo tanto mantiene el coágulo y que es hemorragia. Ácido clorhexánico, una ampollita, la pone en una gasa y la coloca de forma local. Más o menos unos 30 años, que apareció en el mercado, que se usaba mucho en pacientes hemorrágicos. Yo cuando estaba en el hospital leí un artículo sobre el ácido clorhexánico, hablé con el hematólogo que no lo conocía y después ya comenzó a hacerse como un protocolo de los pacientes estos factores, este factor 8 puede ser natural o puede ser generalmente sintético, ¿no? A partir de ingeniería genética. Entonces, por eso se clasifican como factores plasmáticos o factores recombinantes. Los que son de origen humano, de plasma humano, se denominan factores antimofílicos plasmáticos, y los que son obtenidos por ingeniería genética se llaman factores recombinantes. Entonces, el factor 8 puede venir de humanos a partir del plasma humano, es menos, ahora tienen por ingeniería genética, lo que se utilizan de repente plasmas de animales y lo que se hace el factor 8. Se puede dar dos formas de tratamiento, a demanda o de profilaxis. El tratamiento de profilaxis es decir, se va a colocar factor 8 en los procesos hemofílicos, sobre todo los graves, interdiario, un interdiario siguiente para evitar
cualquier hemorragia. Ese es el tratamiento de profilaxis. Será entre 2 y 3 inyecciones por semana. Y lo otro es a demanda, que es lo que se puede hacer. Por ejemplo, el paciente está con una hemorragia, se coloca el factor 8 a demanda. En cuanto a lo que decíamos en el tratamiento hematológico, siempre hay que hacer la consulta con el hematólogo, no indicar AINES, sobre todo ácido salicílico, porque el ácido salicílico es una agregante alimentaria, además, si tenemos problemas de hemorragia, va a, más bien, a incrementar la paciente de hemorragia. No hay que colocar inyección intramuscular, igual un poco la muscular. El paciente se complica, no controlado, no estabilizado, no colocado. Hay que colocar factores hemostáticos locales o también descentralizados. Podemos colocar orgánico, podemos colocar velocidad, todo con la intención de estabilizar el coágulo. Otra de las patologías tiene que ver con la coagulación de enfermedades de Moffitt. Quizás es un poquito más común, un poquito más frecuente que el de Moffitt, pero tiene casi la misma característica, va a producir sangrados. ¿A qué se refiere esta enfermedad? ¿No? Es una enfermedad en la que es hereditaria también y disminuye la capacidad de coagulación. ¿Por qué? Porque está alterada la proteína de Moffitt. La proteína de Moffitt es una proteína que se encuentra debajo del endotelio. Cuando se rompe el endotelio de sangrado, esta proteína de Moffitt hace posible de que las plaquetas se adhieran a la pared o a la forma. Cuando no está en la adecuada cantidad de Moffitt, entonces las plaquetas no van a poder adherirse bien con su sangrado. Entonces, ¿qué va a producir el síndrome de Moffitt? Igualmente sangrado. Hay diferentes tipos de acuerdo a si es por cantidad o por calidad. Entonces, como les decía, una disminución de la proteína de cada factor esta proteína no permite que se hieran las plaquetas y también no permite el transporte del factor 8. Una célula de Moffitt también el transporte del factor 8 para la cascada. Se rompe el vaso sanguíneo, se hace una vasoconstricción, ¿no? Ahí el factor de Moffitt hace de que las plaquetas se adhieran, esa hace que se active el sistema de coagulación, de cascada de coagulación, para después formar la fibrina. Pero cuando falta este factor de Moffitt, no se adhieren bien las plaquetas y no se transporta bien. Entonces se pueden presentar síntomas leves, o a veces no se da cuenta, después de una pequeña
intervención, un golpe o un desorden que produce demasiado sangrado recibe hay hematomas de fácil aparición, como cualquier otro problema de hemorragia, pistas frecuentes prolongadas, antiborragia, y también sangrado de ligas menores, heterorragia, sangrado profuso durante el periodo menstrual, puede haber sangrados digestivos y sangrados después de una lesión, después del nacimiento o de procedimientos dentales invasivos, puede ser exodosis, cirugías dentales, implantes, etc. Este es un paciente, por ejemplo, que le hicimos una exodoncia y comenzó a sangrar profusamente más de lo normal. Hicimos la interconsulta con la neurología y el paciente no se forman adecuadamente. Pusimos ahí un colágeno, una placa clínico, gasa, pero igual hay una operación. En un paciente con enfermedad de Moore-Neumann hay un tiempo de sangría prolongado. Después se puede medir también un factor 8 directamente para ver los factores de Moore-Neumann. Y otros factores por otras pruebas específicas ya. Normalmente hay que dar medicamentos que controlan la hemorragia, casoles, como por ejemplo la hemopesina, ya sea el impatasal, la infección, antivirolíticos, como el Lascar o el ácido salicílico. Los factores antihemofílicos también se pueden utilizar en pacientes con Moore-Neumann. El plasma sanguíneo también con factores también se puede utilizar. Tenemos que utilizar los medicamentos para la angina y para la hemoglobina. Eso sí, no debemos utilizar AINES ni aspirina. Entonces, solamente para resumir, ¿no? Que los factores de la coagulación son una serie de enzimas, proteínas, elementos bioquímicos que van a interactuar entre ellos con la finalidad de activar el fibrinógeno y convertirlo en fibrina. Porque la fibrina es esa red que va a impedir que siga sangrando. Pruebas que nos pueden dar para que el INR es el tipo de fotopina que se da realmente en pacientes anticoagulados, es decir, se solicita sentir que son coagulados, por ejemplo, pacientes que toman antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes que tienen problemas de antecedentes
cuartos, cerebrovasculares, conexión arterial, entonces le dan anticonvulgantes, entonces se van a comportar como pacientes con problemas de coagulación, son pacientes y EBR para la recuperación. Solamente para recordar cuáles son la vía intrínseca, la vía común, la vía intrínseca y dónde interviene cada uno de los factores, cómo definimos la capacidad de tomar una decisión. Entonces, no sé si hay alguna pregunta.